compartir con usted una palabra que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al versículo 14. Usted, mientras los va buscando, aquellos que han traído sus Biblias, aquellos que tienen sus Biblias en su celular, pueden abrirlo también. Mientras, quiero compartir con usted, mientras está buscando, una historia de un joven alpinista, de alguien que quería escalar una montaña, de un monte muy, pero muy elevado y peligroso, donde muy pocos pueden llegar a la cima de ese monte. Y ese alpinista quería para consigo toda la gloria, pero para él solo. Entonces comienza su aventura, prepara sus cosas y se embarca en esa aventura absolutamente solo. Siempre se hace en equipo, siempre se trabaja en equipo. Cuando comienzan a hacer ese tipo de aventura o de travesía, lo hacen en equipo. Así como usted en su casa también son un equipo en familia. Se ayudan mutuamente, se incentivan unos con otros. Y este hombre, este joven, quiso para sí toda la gloria, pero por sus propios medios, y comienza a escalar esa montaña. Y va llegando a lugares donde ya estaba comenzando a oscurecer y no quería descansar en los lugares opuestos que podía hacerlo en esa montaña. No quería acampar, de hecho tampoco lo quería hacer apresuradamente, y la noche le estaba llegando. En ese momento, cuando la noche estaba llegando, cerrando el día, cerrando la tarde y comienza a oscurecer, siente que ya las fuerzas se van apocando y se va haciendo una dificultad para él. Y en un momento, en la oscuridad, da un mal paso, y eso hace que comience a caer vertiginosamente a una velocidad muy grande, donde solamente podía ver las sombras de las piedras que iban cayendo. Y en ese descenso rápido que estaba haciendo, en ese descenso donde iba precipitadamente, cuando llega al final, siente un fuerte golpe en su cuerpo que parece que lo partía en dos. Y todo queda en silencio. Solo él en medio de la oscuridad. Y comienza a suplicar. Y en ese momento de oscuridad solamente recuerda a Dios. Porque no había nada ni nadie que pudiera ayudarlo en ese momento. Nadie lo podía ayudar en ese lugar. Estaba absolutamente solo, colgando entre el cielo y la tierra de esa cuerda. Y en el momento en que comienza a acordar y a recordar a Dios, comienza a suplicar: Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Y cada vez clamaba más fuerte y con más desesperación. En los momentos más difíciles es cuando parece que más clamamos con mayor intensidad. No sé si le ha pasado, pero en los momentos más difíciles es cuando más se acuerda de Dios, cuando nadie puede ayudarle sobre todo. Y este hombre, de pronto en el silencio, escucha una voz que le dice: ¿tú crees que te puedo ayudar? Y él inmediatamente dijo: sí, lo creo. Entonces, si lo crees,
corta la cuerda. Y quedó en silencio. No volvió a suplicar y lo siguió pensando. Y solamente quedaron esas palabras repiqueteando en su cabeza: corta la cuerda. Lo curioso es que este hombre, a pesar de que había escuchado esa voz audible en sus oídos y que había quedado dentro de su mente una y otra vez, corta la cuerda, quedó allí, duro, inmovilizado y teniendo armas de corte para cortarlo, por miedo, por temor, no lo hizo. Cuando llegó el amanecer, llegaron otros alpinistas para escalar la montaña y ven a este joven colgando de la soga, flotando en el cielo y la tierra, a solamente 1,5 metros de distancia de la tierra. Qué distinto hubiese sido su destino si se animaba a creer y a hacer lo que la voz audible golpeó a sus oídos. Corta las cuerdas. Muchas veces las circunstancias nos dan motivo como para no animarte a hacer que corte las cuerdas a los que crees o pensás que es lo más seguro para tu vida. Cuando Dios sabiamente te dice, corta las cuerdas, es porque hay una seguridad debajo de tus pies que nunca te van a dejar caer en la profundidad de un abismo. Siempre está atento con sus ojos, con su mirada, aún cuidándote, aunque estés alejado de su presencia. Jesús siempre te sale al encuentro. San Juan, capítulo 21, versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y dice nuevamente, luego de un punto y coma, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, dice la palabra de Dios. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron, no. Él les dijo, echad la red de la barca a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, no se rompió la red. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es palabra de Dios. Qué hermosa es esta narración, y que habla sobre la segunda pesca milagrosa de parte del Señor, pero haciendo hacedores a sus mismos discípulos, donde Jesús le da la orden, donde Jesús le dice qué hacer, donde el Señor le da la directiva, cómo tenían que hacer, qué es lo que tenían que hacer. Pero ellos iban a ser los hacedores de lo que Jesús iba a decirle con sus palabras, qué tenían que hacer. Ellos tenían que cumplir. Ellos iban a recibir el milagro más tremendo que habían deseado tener, aún durante toda la noche. Pero tenían que ser hacedores de las palabras que el Señor les da. Tenían que acatar a la orden y a la palabra que el mismo Señor Jesús les dio en ese momento, aún sin todavía conocer, porque no se animaban a decir, ni tampoco a preguntar quién era Él. Siendo que habían estado 3 años junto a Él, viendo milagros, viendo prodigios, viendo cómo sanaba a los enfermos, viendo cómo resucitaba a los muertos, viendo con sus propios ojos cómo las manos de los leprosos, los brazos eran restaurados, viendo cómo los paralíticos eran sanados, viendo cómo toda persona enferma recibía sanidad, aún con solamente tocar el borde de su manto, viendo la providencia que hacía, aún sacando monedas de la boca de un pez. Pero había algo en sus ojos que no podían llegar a reconocer si era Jesús o no. Había algo que no dejaba ver con la intensidad suficiente en los ojos espirituales para ver si era el mismo Señor Jesucristo que estuvo con ellos durante todos esos años trabajando junto a Él. Pero lo hermoso es cómo va trazando la narración el apóstol San Juan. Dice: de nuevo Jesús se manifestó. Dice: otra vez a sus discípulos junto al mar. Y los grandes encuentros que el Señor ha tenido con sus discípulos, una y otra vez van enmarcando en cada narración a través de los evangelios.
junto al mar. Como que hay algo que los une, como que habla de una energía diferente, suprema, que es la que se va presentando también el Espíritu Santo y que se va a manifestar también en una manera diferente en la turbulencia del mar, pero de ese mar de la presencia de Dios que va a entrar en tu casa, que va a entrar en tu hogar, que va a entrar en tu familia, que va a generar bendición en tus hijos, que va a generar bendición en tu generación, aún en los hijos de tus hijos. Aunque muchas veces sean oscuras las noches que estás pasando, que parece que no pasa absolutamente nada. Pero lo curioso es como en el versículo 1 habla de manifestación de Jesucristo. 2 veces en el mismo versículo. Dice que se manifestó. Y ser manifiesto es querer saber algo. Es querer hacer algo que quede patentado, que sea palpable, que sea visible. Y esa es la manifestación que el mismo Señor Jesucristo quería lograr con sus discípulos. Quería lograr con aquellos que estuvo durante más de 3 años en el ministerio sobre la tierra. Quería dejar algo patentado. Quería dejar algo marcado. Quería dejar algo manifiesto. Quería dejar algo palpable. Quería dejar algo visible sobre aquellos que había trabajado durante esos 3 años en su alma, en su espíritu, para que el conocimiento que habían adquirido no quede cauterizado por la falta de fe o por la falta de obrar. Muchas veces queda cauterizada en una persona la falta de obrar por la escasez del creerle a Dios y en su palabra. Y aquí podemos ver también cómo en medio de la turbulencia del milagro, el mismo Pedro, que es impulsivo, dinámico, activo, toma las vestiduras que había despojado de ella mientras estuvo toda la noche queriendo pescar y vuelve a vestirse. Dice que se ciñó, pero también estaba Tomás, aquel que siempre tenía una tendencia a dudar, a querer ver para creer, aquel que necesitaba ver para convencerse. Pero qué lindo muchas veces, como dije al principio, es tener ese atrevimiento, tener ese dinamismo y ser activo con la fe para que las cosas de Dios sucedan. La fe opera en un presente continuo. La fe actúa en el momento, en el presente, y es algo continuo. La fe no fue del pasado. La fe ocurre en el presente para tener un futuro y un destino que llegue a un buen puerto de bendición. Mire, el plan de los discípulos no era que se iban a pescar porque se habían olvidado y habían pensado que ya estaba todo perdido, que Jesús ya había muerto y ellos se habían quedado a la deriva.
sino que tenían que esperar también, juntos, unánimes, el Hechos capítulo 1, donde iba a venir al encuentro de ellos el Espíritu Santo. Pero de algo tenían que vivir, de algo tenían que sobrevivir, de algo tenían que depender, y eso era de su trabajo, de su esfuerzo. Ya se habían terminado los hermosos días que habían tenido, o los hermosos años que habían pasado con el Señor. Esos 3 años llenos de la gloria, llenos de cobertura, llenos de presencia. Y ahí estaban 7 de sus discípulos, volviendo a su antiguo oficio, volviendo a su trabajo. En el momento que dice Pedro, voy a pescar, los otros también dicen, vamos contigo. Bueno, vamos. Y comenzaron a trabajar en equipo. No se fue solo, se fueron en equipo. Y así las cosas cambian. Porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y este Pedro, como era impulsivo, dinámico y activo, sale a la barca y algo tremendo ocurre. Alguna barrera espiritual, alguna barrera hay que hace que los peces no lleguen a la barca donde echan las redes. Y quizás se podrían estar mirando unos con otros. Y comienzan a ver y a decir, acá no pasa nada. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si le ha sucedido en algún momento en que dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué está fallando? ¿En qué está el problema? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Y esa noche había alguien que tenía control absolutamente de todo. Mire lo que le digo. Alguien que estaba absolutamente en control de todo. En control de los discípulos, en control de la noche, en control del mar y también en control de los peces. Y algo diferente ocurre en esos hombres experimentados en la pesca. Porque sabían, no eran novatos, ellos sabían del oficio, vivían de eso. No vivían vendiendo choripanes, vivían de su trabajo. Era su empresa. Y en ese momento, la noche va pasando. La noche se va disipando y comienza a llegar un amanecer. Y ese mar es algo tan hermoso, pero también tarda en llegar el sol por las grandes montañas que hay a su alrededor. Y la barca quizás estaba a unos 100 metros de la orilla de la playa. Y ven la fisonomía de alguien que se acerca a ella. Alguien se acerca en la orilla. Y ese alguien le pregunta si tenían algo de comer. Y qué triste debe ser para alguien que ha estado en un ministerio o en una iglesia decirle, no tenemos nada. No hay nada. Nada. Nada para ofrecer. Nada para dar. O sea que los tipos habían quedado totalmente empobrecidos.
No tenían nada. Solamente dependían del fruto de sus manos. Y ahí viene lo extraordinario. Cuando esa persona que ven a lo lejos, quizás como algo, como una sombra, donde va llegando el alba detrás de las montañas, lo que muchas veces con el reflejo usted ve la sombra. Muchas veces veo desde mi trabajo cómo van pasando los barcos y están los árboles y van quedando, pero usted ve la sombra del barco porque el sol va saliendo detrás de él. Es solamente el reflejo, la imagen, la figura. Y esa figura estaba en la orilla. Y esa figura es la que tenía el control absolutamente de todo. Y ese mismo que le dijo a Pedro y a los discípulos en la primer pesca milagrosa, boga mar adentro. Habían estado pescando toda la noche y nada había ocurrido. Les dice, boga mar adentro y echa las redes. Y le dice Pedro, Señor, lo hemos hecho toda la noche y nada ha ocurrido, mas en tu palabra echaremos las redes. Y ahí ocurre la primer pesca milagrosa. Quizás algo habrá comenzado a sacudir en la mente de Pedro al escuchar las palabras, echen las redes a su derecha. A su derecha. Algo direccional. Una palabra de dirección y una palabra de autoridad. Y lo hicieron conforme a la palabra que dijeron, que le dijo el Señor. Dice, echar las redes a la derecha. Pero hay algo que después dice, y hallaréis. Echen las redes y hallaréis. Es decir que el contenido de la palabra iba totalmente cumplido de acuerdo a lo que ellos querían. Era una palabra con dirección, pero también con llenura. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, pensando, creyendo que lo vamos a hacer o vamos a salir. Y quizás pueda llegar a decir, salí una vez, quizás pueda salir dos. Pero hay alguien que te está mirando. Aunque hayas pasado una de las noches más duras de tus días. Quizás me pueda decir, no es una noche. No fueron unos días. Quizás pueda decir, son años. Es mucho tiempo. Pero todavía llevo esa carga sobre mis hombros, luchando día tras día por la pérdida de un ser querido, por la pérdida familiar, por la pérdida de un trabajo o porque le ha afectado alguna enfermedad. Quizás puedas estar sufriendo dentro de la familia, con lo que sucede con los hijos, o puede que sea dentro del matrimonio. Quizás sean esos tu noche oscura, tu noche de vacío, tu noche de soledad, tu noche que no entendiste nada de lo que estaba pasando.
o de cómo ibas a salir. Así como ellos tenían la necesidad de esa pesca para solventar a su familia, a sus gastos, a lo que tenían que afrontar diariamente o a lo que tenían que pagar día tras día. Pero fueron obedientes a la palabra de aquel que los estaba mirando y lo hicieron. Y ahí cuando ese apóstol que era muy amado por Jesús se dio cuenta y dice, es el Señor, es porque algo cae de sus ojos. Es como que un velo se cae. Es como que ese espíritu de adormecimiento en los ojos espirituales son arrancados porque ven el actuar de Jesucristo dentro de su alma, dentro de su ser, y se va exteriorizando milagrosamente a través de la obra que están haciendo con sus manos. Y que muchas veces vemos que el fruto de nuestras manos, nada ocurre, nada pasa, nada sucede. Y muchas veces van atando la bendición en la economía o en el trabajo, porque es como que no ve el fruto de las manos, no ve el fruto de tu trabajo por cosas que van ocurriendo. Quizás lo ha permitido el Señor por algo, así como en ese momento tuvo la autoridad para dejar que los peces no lleguen hacia la barca, para hacer que ellos mismos vean que no hubo fruto alguno por lo que estaban haciendo o trabajando. Pero cuando Jesús comienza a visualizarlos, algo ocurre, algo sucede. Y aquellos que creen en la palabra de Dios, algo les sucede. ¿Cuántos quieren ver algo que sucedan en sus vidas? Yo pregunto, ¿cuál es el milagro que estás pidiendo, que estás esperando, que estás clamando, que estás guardando cada día de tu vida? Quizás hay un milagro que has esperado por años, pero es el momento en que el mismo Jesucristo te va a salir al encuentro debido a lo que crees, confías y actúas. Entonces, cuando llega y comienzan a levantar la red, dice que la red era tan pesada, pero tan pesada que no podían llevarlas. Y vio que muchas veces los experimentados, los que saben de pesca, los peces chicos, ¿qué hacen? Los arrojan nuevamente al agua, al mar. Eran todos peces grandes. ¿Cuánto quieren los peces grandes para su vida? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren y anhelan esa bendición que vas a tener que hacer fuerza para llevarla? Van a venir las bendiciones, que la ventana de los cielos van a ser abierta y la bendición va a llegar sobreabundando en tu vida. La salvación va a sobreabundar en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. ¿Por qué digo salvación? Porque cuando viene la salvación de Dios es cuando va expulsando, echando fuera todo espíritu de vicio, todo espíritu de droga, todo espíritu de alcoholismo, todo lo que no proviene de Dios. Dios comienza a hacer algo milagroso llamado salvación. Y no hay milagro más grande en el mundo que la salvación de
Jesucristo en una persona. Gloria a Dios. Mire, el Señor le dice, venid, comed, en pleno amanecer. Ese era el desayuno. El mismo Señor lo estaba esperando a sus discípulos, con brasas, pescado y pan. Así lo estaba esperando el Señor. Símbolo del fruto del mar y símbolo del fruto de la tierra. La providencia divina del Señor. Vengan a desayunar, les dijo, versículo 12. Venid, comed. Corten el ayuno que han hecho durante toda la noche, que no pudieron dormir ni descansar y estuvieron preocupados por lo que estaba pasando. Pero Él estaba en el asunto. Él estaba a cargo de todo. Muchas veces vas a querer esperar una respuesta de alguien o de algo y no la vas a encontrar. Y quizás quiera preguntar de una u otra forma, pero cuanto más preguntas, parece que más te vas entrelazando. Y cuanto más querés saber el por qué, más entrelazado estás. Pero el Señor vino para romper, para desatar, para liberar y para dar apertura de cárcel. Y aquellos que están cautivos, el Señor va a comenzar a hacerlos libres. Aquellos que fueron cautivos en la noche, que le ha costado conciliar el sueño por cosas que le ha ocurrido, por cosas que han sucedido, el Señor va a comenzar a darle una apertura de bendición, una apertura de descanso espiritual, donde vas a salir de ese adormecimiento que no te dejaba ver que lo que estaba pasándote es porque Dios quiere algo mejor para tu vida, es porque Dios quiere manifestarse una y otra vez. Es porque Dios quiere hacerse manifiesto, palpable, visible, patentar el milagro de salvación y de prosperidad en tu alma, en tu ser, para que tus ojos sean abiertos, para que el estupor que hay en los ojos espirituales caiga en el nombre de Jesucristo y para que toda sordera espiritual sea abierto por la gloria de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere hacer el Señor. No sigas preguntándote el por qué. Solamente cree que Él nunca te va a abandonar. Nos ponemos de pie en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. El principio espiritual que vemos en esta narración del capítulo 21 de San Juan, el principio espiritual que vemos aquí, es como Dios utiliza el fracaso de la noche para tomarlo como un contraste hacia el éxito del milagro en un nuevo amanecer. Lo que te ha ocurrido, lo que ha sucedido en tu vida por todo este tiempo, Dios tiene el poder para tomar, para revertirlo y para transformarlo en el mayor milagro de tu vida para darte un nuevo amanecer.
Un nuevo horizonte se acerca en tu vida. El amanecer está próximo porque Jesucristo, el sol de justicia, llega a tu vida, llega a tu hogar, llega a tu casa, llega a tu familia, llenando con su presencia y con su espíritu el seno de todo tu hogar, de tu familia, del seno de tu familia. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @airesdelcielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.